Amigos y amigas de La Respuesta, no hay una noticia más alegre e interesante para nosotros los dominicanos, la que se refiere a cómo vamos en el Clásico Mundial. El último juego con Venezuela, a mí particularmente me tenía bronco, porque Venezuela tiene muy buenos peloteros. Pero la realidad es que los muchachos nuestros están haciendo un trabajo maravilloso. Yo decía ayer, conversando con un amigo, merecen ya ser condecorados con la condecoración más alta que tenemos. Porque hoy con los coreanos tenemos siempre el peligro asiático. Son equipos muy buenos, Japón, Corea del Sur y cosas, y no sé cómo nos puede ir. Pero si llegamos a la final, aunque no ganemos el título mundial, me quiero poner por ahí para que sea menor mi desencanto, si no lo logramos, hay que condecorarlos. Yo siempre he sostenido que los muchachos del béisbol de Grandes Ligas nuestros son los mejores embajadores que tenemos. Los que han hecho el nombre dominicano más difundido, más respetado, más querido. Y la verdad que han funcionado. Es un team inspirado. Y algo que a mí me preocupaba mucho era el picheo. Pero me ha sorprendido. Sobre todo que Albert ha cambiado como se está haciendo modernamente. No depende tanto del abridor, sino que el abridor hace 2 o 3 innings y de ahí en adelante, en cada inning trae un pitcher nuevo. Su misión es el 0 de ese inning. Y la verdad es que los muchachos del relevo lo han hecho maravillosamente bien. Vamos a ver si Christopher Sánchez ahora con los coreanos no nos deja dejar la alegría. La Respuesta felicita a Albert, al equipo y a los dominicanos en general, porque la verdad es que uno viendo las noticias y viendo esta pequeña pero aguerrida nación, Estado-nación, está por asombrar al mundo. Eso es increíblemente provechoso para nosotros, sobre todo en estos momentos en que estamos. Bien, muchos amigos no me dejan de hacer como sugerencia, vestida la censura vestida de sugerencia, vamos a llamarle así, son de buena fe. Y me dicen, hasta un hijo mío me lo observó. Cosa rara porque ellos siempre respetan las posiciones mías. He notado, cada quien en su forma de expresarse, que usted está haciendo un trabajo interesante en la pregunta. Cada miércoles, Marino Vinicio Castillo, la pregunta. Pero he notado, ese es más o menos el patrón de la censura vestida de sugerencia, que usted en la pregunta ahora está citando mucho preguntas anteriores y está como reproduciendo quizás en exceso esas preguntas anteriores que usted le pone, si no totalmente, que lo ha sabido hacer, párrafos. Y corre el riesgo de que la gente entienda
Bueno, eso es lo mismo de siempre. La censura, yo lo vi, de los amigos siempre sin comentario mayor, más detenido. Pero me lo dijo uno de mis hijos, que tiene una habilidad enorme para expresarse por escrito y con la concreción que habla, a mí me asombra. Papá, vamos a ver si usted no escribe tan largo en la pregunta y esa cita que usted hace muchas veces de otras preguntas, tal vez sea excesivo. Entonces, hoy debo de dar una explicación a ustedes, mis queridos, apreciados amigos de La Respuesta. Ocurre que la realidad actual es muy compleja. No todo el mundo está en condiciones, dada su velocidad, como vienen los sucesos produciéndose, de entender claramente qué es lo que pasa, o qué está pasando, o puede pasar. Entonces yo dije desde hace algún tiempo que en La Respuesta, este programa, yo lo quiero convertir en una especie de escuelita, desde siempre. Es para orientar a los que en su trabajo y en sus ocupaciones sacan un momento y lo ven, pero que no están obligados a tener la comprensión de cuánto ocurre, porque es muy complicado entenderlo. Y esa insistencia, quizás necia mía, en reproducir cosas que he dicho, tiene un sentido lógico. Primero, demostrar desde cuándo yo he dado una opinión. Buscarle raíces a mi opinión. Que el quien la oye entienda, no está improvisando. Una opinión que se le antoja. Tiene una convicción que viene de lejos y le está sacando como background, como antecedente de lo que está opinando hoy. Eso es bueno, porque la opinión que se da hoy, que tiene historia de quien la da, se hace más fuerte, más sólida, más sostenible. Eso lo mejor es oír cuando a uno se le acercan amigos y desconocidos, porque me ocurre siempre cuando voy a los lugares. Que ya voy menos, pero me ocurrió siempre. Tiene ya 38 años. Ay, usted lo dijo siempre. Ay, usted advirtió eso hace tiempo, todo el tiempo. No hay una felicitación que a mí me haya complacido más que esas expresiones. Porque me indica que llegó y agradece quien recibió la orientación, que se le enviara el mensaje de esa opinión. Es didáctico, es enseñando complejidades innegables, porque son los sucesos tan vertiginosos y usted tiene una opinión ahora y hace una guía, que lo he dicho muchas veces, y cuando se va a sentar a hacer su programa La Respuesta,
encuentra dos noticias nuevas que son más importantes que las que traía en la guía. De manera que yo he querido hacer una respuesta, desde luego, muy respetuosa a los amigos que me han mantenido en observación, porque innegablemente a mi edad es plausible, aceptable que se dude. Bueno, pero a esa edad no puede tener tanta precisión en la memoria. Muchas veces puede decirse de un anciano, está cancaneando. No es el caso. Estoy repitiendo las cosas, hablando de sus raíces, cómo yo lo entendí desde siempre, cómo se ha producido en un sentido o en otro. Eso es válido, eso es serio. La idea es que ahora aparece una noticia en el Diario Libre que me puso a pensar, Dios mío, cuántas veces habré yo hablado y escrito sobre este tema. El genocidio de Haití. Yo debo tener no menos de 10 entregas de la pregunta y quizás un centenar de programas de la respuesta, expresando esa amarga queja, porque realmente me duele, no es un juego de palabras. Ese pueblo es tan infortunado que lo saquean los hijos de la política, que lo oprimen las mafias del mundo, que le hacen un daño inmenso. Lo desarticularon como Estado, pero no han podido desarticular la nación. La nación está ahí viva. Y le pasan horrores. Y usted nota que hay una especie de vacilación. Yo me reí ahora en medio del dolor porque los derechos humanos, observación de los derechos humanos, Human Rights Watch, denuncia más de 1.200 muertes por ataques con drones en Haití, según dice el Diario Libre del 10 de marzo de 2026. Ahí descubrieron la pólvora. Esos organismos que Naciones Unidas es su abeja reina. ¿Cómo? Descubrieron la pólvora. Charlatanes. Han ametrallado pueblos enteros. Esas pandillas. Miles. Naciones Unidas, por una especie de rubor que tiene que sentirlo, a veces ha dado boletines del número de los muertos. El último que dio fue 40.000 asesinados por pandillas. Ahora aparece Human Rights. 1.200 muertos. El uso de drones de largo alcance. No se sabe que es el gobierno haitiano y la compañía privada que fuera contratada, así muy vagamente, de mercenarios
pero que mercenarios que están autorizados a participar en guerra tienen una legitimidad relativa, pero la tienen, porque ellos lo hacen en público, cobran, etc. Y Eric Prince es el exponente más notable. Tenía una compañía fabulosa que participó en guerras difíciles. Creo que estuvo en Afganistán y en Ucrania, ¿ves? Pero disolvió su compañía y se alojó en una compañía que tiene asiento en Hong Kong. Hong Kong, ya bajo control de China continental. Es la misma compañía en la que tiene esa China popular, poderosa, superpotencia, parte de su capital. Y entonces un día, una mañana cualquiera, apareció una noticia. El gobierno de Haití, que era el esperpento anterior, 10 miembros rotativos, 6 meses cada uno, con la obligación de hacer elecciones, ¿va? Y volver al Estado de Derecho democrático. Una burla. No hicieron nada. El Consejo de Seguridad se volvió un tollo. Aprobó la cuestión de los estados voluntarios. Bajo ese amparo, Kenia desde África mandó 800, 900 policías. Pero venían con un entusiasmo tan grande que declararon a Haití en condiciones de declararlo allá en África, su sexta sección, Haití en el Caribe. Todo eso lo vinimos nosotros apuntando, poniéndole color a lo que se publicaba bajo una palidez maliciosa. 40.000 muertos. Esa no era noticia. Muertos eran los de Gaza. Y ahora ocurre que, por ejemplo, con el ataque que le ha hecho Israel junto a Estados Unidos a Irán, iban contabilizando los muertos. Ya van 800, ya van 1.000. Y en una escuela, 145 niñas, con un esmero tremendo para publicar eso. Y esto de Haití, ¿cuántos van? ¿Dónde se ha visto el celo, el interés, el dolor de esa comunidad internacional para decir ese pueblo no puede seguir sufriendo esas cosas? Entonces, si yo traigo cosas que apunté sobre eso, a veces con soberbia, excesiva tal vez, y ahora se ve, frente a lo que está sucediendo en Irán, en la Persia, el imperio persa, 1.000 muertos. Pero fue un ataque en 500, cientos de aviones. La misma guerra de Ucrania. Rusia lanza un ataque mayor con hipersónicos misiles, con drones especiales, y perecieron 6 personas. Ven acá, ¿qué es esto? Eso es la noticia, ¿no? Aquí una banda, no recuerdo cuál, todas son despreciables, en un villorrio donde vivían muchos ancianos. El jefe de la banda dijo que ahí había un anciano que le estaba haciendo daño a su hijo con brujería. Paran eso. 204 ametrallados. Silencio.
No importa, que sigan ahí, que sigan ahí, que sigan ahí. ¿Por qué? Ahí vienen las interpretaciones. Ahí vienen las interpretaciones. Porque la conducta de esas naciones en la primera fase de la geopolítica, Francia, Canadá y Estados Unidos, nunca fue sincera, sentida. Ellos tenían los medios para organizar eso, para sancionar a los políticos corruptos y para perseguir las propias mafias. Tuvieron 13 años ahí la gente del MINUSTAH, ejércitos multinacionales intocables, que vivan de la droga. ¿Cómo? ¿Y cuántos niños y jóvenes adolescentes haitianos se han perdido en el consumo de esa droga? Porque el narco sabe cómo actúa. Enferma en medio donde ha progresado más su seguridad. ¿Quién se ocupó de eso? Eso es genocidio. Son unos hipócritas. Y ahora viene un ingrediente. La geopolítica cambió. China y Rusia tienen intereses directos especiales, declarados incluso con iniciativas conocidas. Plantas eléctricas de inmenso poder, 4 millones prometidos por Rusia, 15 millones por China. Bueno, es un ingrediente nuevo. Ahora la geopolítica la manejan 5 superpotencias. Considerando a Francia y a Canadá superpotencia, porque tienen tanta importancia en la economía y en la historia y las armas. Bueno, ¿qué reacción puede uno tener leyendo estas cosas? 1.200 muertos. Ajá. Y eso ustedes lo publican en un informe. Muchos amigos que no han entendido el problema, o no lo han querido entender o no han podido entenderlo, no se dan cuenta ni admiten que eso que está ocurriendo en Washington es algo providencial. Providencial. Y yo espero que ese ánimo de resolver el problema de Haití con el eje seguro y determinado de Donald Trump se resuelva en forma honesta, exhaustiva, completa. Que acudan y convoquen a las naciones con la autoridad que Estados Unidos tiene hoy, que la había perdido. Parecía una cosa del tercer mundo, el deterioro de sus instituciones. Trump, vengan a contribuir a esto aquí. Políticos, juicios, extradiciones rigurosas, penas perpetuas, corruptos y más todavía. Fuego, fuego, fuego de guerra a los carteles. Entonces, vengan a la escuela, vengan a los suelos, a los politécnicos, vengan a organizar las instituciones. Yo he llegado tan lejos que he pedido el fideicomiso internacional, porque ellos los 3 primeros se fueron un día después de que se suprimió la presencia de MINUSTAH, diciendo claramente no volvemos más, porque ahí no hay con quién hablar.
Los recursos se los roban todos. ¿Qué es esto? Ahora hemos visto buques de guerra americanos que llegan a la bahía de Puerto Príncipe. Un anuncio de su embajada en Puerto Príncipe diciendo: en abril vendrán fuerzas a normalizar esto, a combatir las pandillas, a desarmarlas, a devolverle a ese pueblo el sosiego, la paz. No, el narco, el poder paraestatal ahí atrás, dando máquinas para que no ocurra eso, porque la normalización de Haití real conlleva la expulsión de ellos de la isla. Ellos necesitan la isla, Haití como almacén, y nosotros como infraestructuras y almacén a la vez, ya, según hemos visto. Es decir, la gente, cuando uno le explica esas cosas, dice, pero bueno, cuando yo digo como hemos visto es el último expediente del invisible, el narco invisible, Jairo González Herrera, el súper manejador de todas las finanzas del cartel del Golfo. Acopio de droga hasta 20 toneladas en Costa Rica y en la República Dominicana. Detenido en Medellín por la policía colombiana. Trump está ahí. Trump está ahí. Son parte de la respuesta que Petro está dando, porque Petro tiene el sentido, porque es sumamente inteligente, de que la tormenta no es sencilla. La tormenta no es sencilla. La tormenta Trump, que yo llamo misionera. Entonces, aparecen. No se sabe si fue la policía, ahora hay un nuevo gobierno. Muy bien. Es un principio de organización. Marco Rubio propuso al actual presidente nombrar un gabinete. Bueno, hay una apariencia sólida, más o menos, no lo otro que había ahí. Y se nota el interés de llegar a soluciones. Desde luego, tienen que desarmar primero. Desarmar primero, no solo de armas sofisticadas que tienen ya desde el principio, sino también saber cuáles son los impulsos ideológicos que puede haber soterrados en sus acciones. Ajá. Sí. Fíjense en esto. Un día, hace ya mucho tiempo, ninguno de ustedes se acuerda. Me atrevo a decirlo sin ofensa, claro está. Venezuela recibe, en la Venezuela de Maduro, 500 millones de dólares del pago y saldo de lo debido por el problema de Petrocaribe. ¿Cómo? ¿Y quién dio ese dinero? 500 millones de dólares así. Le estaría haciendo exigencia a Maduro, a Haití, lo dudo. Porque tenía una devoción inmensa por Haití. Llevó el asunto casi a considerar que Haití era tan importante como Bolívar. Porque la cuestión de las armas en los Cayos, cuando se suspendió la guerra, bueno, todos esos mitos. Yo decía, ¿y estos 500 millones de dólares quién lo puso? ¿Quién lo puso? Un pago. Y no le estaban haciendo exigencia, yo lo dudo, lo estuvieran haciendo. Porque pedirle a Haití, págame en medio de ese desorden,
su presidente asesinado y cosas, era una locura pensarlo. Nadie quiso como entrarle al fondo de averiguar de dónde salían esos 500 millones de dólares. Ahora, después vino la otra noticia. 540 millones de dólares a una empresa militar del orden privado, entiéndase, Eric Prince, la que tiene la compañía que me referí, que es parte de esa compañía donde China Popular tiene parte de su capital. Estos 540 millones de pesos en favor de este hombre y de su organización. Evidentemente paramilitar o parapolicial, porque ya las instituciones desaparecieron. ¿Quién puso ese dinero para contratar eso? Entonces ahora se preguntan, bueno, obró la policía y posiblemente las fuerzas militares de control que se contrataron a esos fines, a los fines de los 1.200 muertos, a esos que dicen que le han producido a las pandillas. Solo a las pandillas, no hay niños, no hay mujeres, no hay ancianos ni nada. Tirando ladrones, no hay muertos ni heridos de eso. Solo son de pandillas. Embuste, charlatanes, están engañando, han estado engañando. De ahí es que la franqueza de Trump es una virtud inigualable. Ya lo dijo, Cuba, está tratando con Cuba, parece en términos que nadie esperaba, por lo menos. Pero no deja de decir, si no llegamos a acuerdo, la vamos a abrir como quiera hacia la democracia. Como dijera Juan Pablo II cuando lo visitó, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. No solo establecer negocios público-privados y esas cosas, no. Partidos políticos, elecciones libres, serias. Ah, caramba, pero cambió la cosa. Cambiaron el sheriff. Este hombre que está ahí y sus ayudantes y sus funcionarios, el ministro de Guerra, el secretario de Estado, el vicepresidente, las jóvenes esas que son tremendas, que tienen posiciones delicadísimas. Bueno, nosotros estamos viendo una muestra. Comparen ustedes la energía, la forma directa en que la embajadora Campos trata las cosas. Y aquel tiempo de Hertel y esos embajadores que enviaban aquí. Dios mío, penoso. De manera que lo que he querido con esto es demostrar que la insistencia y hablar de lo que ocurrió, cuando yo opiné, ¿qué dije? ¿Se ha dado lo que yo dije? Sí, gravemente. Eso no es un juego. Eso es ganar solidez en las posiciones. Nosotros tenemos peligros aumentados. Por fortuna, que han hecho esfuerzo, no hay duda. Creo que algunos se han interrumpido y no debe ser el muro entre ellos. Pero las Fuerzas Armadas nuestras han recibido apoyo en equipos, en armamento, etc.
Y ellas saben cuál es su deber: defender a la nación y su soberanía. Yo estuve viendo el desfile del 27 de febrero y yo digo, Dios mío, me sentí alegre. Digo, todos esos soldados que están pasando por ahí en la manifestación de cada 27 de febrero. Esos son los guardianes de la República Dominicana. Vamos a ver, vamos a animarnos, vamos a unirnos y seguiremos siendo Estado-nación por mucho tiempo. La firma del escudo de las Américas, correcto, por el presidente Abinader, no se compromete nada en la soberanía. Se cumple más bien con un deber constitucional. Ya leí los artículos de la Constitución que mandan a que las Fuerzas Armadas cumplan un fin de alta prioridad: atacar y defenderla de todo aquello que proveniente del extranjero pueda comprometer y dañar a sus habitantes, a su población. Es un mandato constitucional que se va a hacer coordinado. Bien, se trata de crímenes de lesa humanidad. No es para perseguir contravenciones ni delitos menores, sino crímenes de lesa humanidad, sobre todo el narcotráfico y el negocio de sus riquezas y la infiltración y penetración de sus fuerzas en las instituciones, en la economía y en tantos ámbitos que nos hacen muy vulnerables. De manera que yo he querido hacer ese recuento como una manera de defenderme también de que intenten, se sabe cuáles pueden tener interés en ello, degradar mi opinión. Decirla, bueno, como decía Gandhi, esos son fábulas de Vincho Castillo. Eso es que Vincho Castillo es un exhibicionista. Es que Vincho Castillo quiere hacerse notable en base a esas falsedades. Miren las falsedades. Entonces voy a cambiar el tema porque voy a cerrar con este otro tema. Tenía la guerra, pero la saqué de la guía. ¿Por qué? Porque me ocurrió lo que dije hace un rato. Al sentarme en la mañana a revisar mi guía y ver los periódicos, me encuentro con una noticia que me encantó en el Listín Diario. Un señor que yo no tengo el honor de conocer, ni voy a citar su nombre, autor del artículo, le abre fuego al derecho penal del enemigo, pero en una forma impecable, hermosa, bien redactada, bien pensada, que cualquiera podría pensar que hubo de algún modo alguna intervención de la inteligencia artificial, porque está correcto, no tiene una sola mención mediocre. Un artículo fabuloso. Yo, que tengo esta tesis, una doctrina penal y dos miedos sociales, precisamente sobre el derecho del enemigo, digo, ay, yo sí me alegro de este artículo, porque ya está entrando la polémica que está librándose en Europa, no solo en términos académicos, sino gobiernos europeos de naciones altamente desarrolladas, Alemania a la cabeza, que están luchando con la legislación y el crimen organizado
y todas las derivaciones criminales derivadas de la inmigración ilegal. Esta tesis incluso la estoy enviando a gente importante del país que resultan claves porque estamos bajo ataque. Ataque feroz del crimen. Se ha aposentado demasiado hondo. Está destruyendo juventudes a cambio de su enriquecimiento. Que hemos visto pruebas pasmosas. Yo hago esta conferencia y la dicto en 2011, primera vez. Y ahora estoy enviándosela a amigos y a funcionarios. La que dicté, la repetí en la UCE de San Pedro de Macorís, Universidad Central del Este, el 5 de julio de 2017. Fíjense cómo yo cito posiciones mías de 20 años, de 15 años, de muchos años, conferencias dictadas sobre temas, advirtiendo de cosas que vendrían, que no estaban todavía bien definidas. Estamos, y vinieron. Y se han hecho cargo de ámbitos sensibilísimos de la vida nacional. El crimen organizado, la droga, el peligro del terrorismo. Óigame, eso está escrito aquí. Tomando por base a un maestro alemán, Jacob, profesor en la Universidad de Bonn, Alemania, que sostuvo una doctrina interesantísima y la denominó, y fue su error, según le hace crítica a su alumno, Polaino Ors, un profesor español de la Universidad de Sevilla, de ponerle el nombre del enemigo, porque la gente ve eso y dice, ¿qué es esto? Y entonces los mesías liberales del globalismo, aquellos que abrazaron con fervor el Código Procesal Penal y que no dejaban salir penal 20 años más, porque era un arcaico alemán de Francia, que estaba Francia atrasada, de un desecho de la historia. Y yo peleando, Francia es moderna, Francia es brillante, tenemos el de ellos hace un siglo, nunca le pusimos la mano. Vamos a ponernos junto a los avances que ellos hicieron, incorporando infracciones nuevas y mejorando otras. No. El procesal penal, adversarial acusatorio, olvídese del inquisitorio, de ese estar de antiguo, todo moderno, porque vamos bien. Y yo le respondía, dijo el maestro de maestros del derecho penal del mundo, el que enseñó a los profesores argentinos que vinieron aquí a catequizar. La técnica jurídica es admirable porque sirve para diseñar los tipos penales sobre los hechos que se consideran infracción. Pero siempre habrá que esperar la respuesta de la vida. El medio social es el que va a decir si eso tan bello, tan ideal, tan mesiánico, era aplicable en su momento. Y lo mejor que uno lee la tesis, el libro de Polaino Ors, y lee el prólogo de Jacob, el alemán, al libro del alumno,
uno dice, caramba, qué infame ha sido la demonización del derecho del enemigo. No. Polainor dice, si él hubiera usado términos más benignos, no tuviera ese descrédito que le han creado. Dios mío. ¿Por qué? Por los avances agresivos del crimen, que ya está en todas partes. Ya es preocupación de los poderosos y ya es miedo y pavor de los débiles. Alemania está luchando, incluso en la propia legislación ha habido disposiciones increíbles. A raíz de la Torre Gemela, acto terrorista de altísimo nivel criminal, ellos dictaron una ley temporal ordenando el derribo de los aviones que no tuvieran un tipo de plan de vuelo aceptable. Yo aquí tengo 20 o más años proponiendo una jurisdicción nacional especial, tribunales colegiados en el este para el este, en el sur para el sur, en el norte para el norte, sus cortes respectivas, para conocer únicamente de los crímenes de lesa humanidad que hayan sido declarados en otros tiempos. La droga desde el año 1961 se declaró crimen de lesa humanidad, cuando ONU era ONU. No esto que hay ahí. El terrorismo ya se sabe, tiene a todo el mundo erizado. Un Trump que dice que los carteles son terroristas y los vamos a buscar y eliminar. El presidente de Estados Unidos, este presidente, este no es Biden, ni Obama. ¿Qué está pasando? Ah, no, el enemigo. Y aparece ese artículo en el Listín Diario de hoy. Bellísimo, bien escrito, primorosamente escrito, pero injusto. Porque ahí se ponen los liberales de Zaffaroni, el argentino, como mesías, liberales, patrocinando las ultragarantías, haciendo la constitucionalización del derecho penal, desechándolo casi como dice el artículo 2 del procesal penal, buscando las salidas alternativas. Y yo siempre desde todas mis conferencias, estando en el ámbito de la droga, decía que me expliquen cómo se pueden conseguir con los carteles soluciones alternativas. Ahora pienso, no, ellos la van a tener, usted verá, son unos magos. Van a pedir la legalización de la droga, de toda la droga. Imagínense que hace 3 días aparece la noticia, que en Estados Unidos incautaron 14 millones de píldoras de fentanilo. Ahora, hace 4 días. ¿Y qué es esto? Esto es una guerra a muerte contra ese país tan noble e importante. 14 millones de pastillas de fentanilo. ¿Qué es esto? Y nosotros aquí, 20 toneladas por aquí, 10 toneladas por allí. Y entonces, ¿qué pido yo? Jurisdicción especial para ese tipo de delincuentes. Atendiendo al crimen en su condición de pertenencia a bandas organizadas. Que usted no hace nada con estar tratando con uno de los operadores y los mandos superiores, los que tratan con los políticos más importantes,
y andan pavoneándose en las sociedades invisibles. Léanse esta conferencia los que la reciban y verán qué lucidez tiene tanto el maestro Jacob como el alumno Polaino Ors, que llegan a decir, en el fondo, la democracia, si se organiza, si se logra ser fuerte, si como Estado no se deja montar un paralelo más fuerte que el tradicional, podría manejar los conceptos benignos de cosas. Pero mientras esté debilitada en la condición en que está, hay que defenderla. Porque es mucho el daño que está produciendo. Entonces yo digo, sin conocer al autor del... Me alegra que él haya publicado eso. Yo voy a buscar en la inteligencia artificial a ver cuál es la opinión de la legalización. Me interesa. Porque van a aparecer artículos también sobre la legalización, diciendo que es factible, que la solución penal debe ser lo último. El juicio penal no tiene razón de ser. Mejor es pactar denuncias, delaciones premiadas, negociarlas como en un colmado, como en una tienda. Ay, no. Dígaselo a esa población aterrorizada que tenemos. Dígaselo, a ver si se lo va a aprobar. Ellos son los que están sufriendo el miedo y el pavor. Bien, me he excedido un poco. En la pregunta va un poco más detenido la defensa de mi conferencia. De todos modos, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Y que Teleimpacto en sus canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, nos reproduce a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Claro, Supercanal por el 33 de Claro. Que asimismo estaremos en YouTube bien temprano, ya en una disposición y entrega más amplia, sobre todo para mis amigos de la diáspora nuestra, que la veo ahora llenar los estadios con mucho entusiasmo frente a los eventuales campeones del mundo del béisbol. Volví a mi tema primero. Gracias por escucharnos y espero estar con la gracia de Dios con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.